Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Dejaron Huella, nuestro espacio de cada semana en el que recordamos a un personaje que dejó, como bien dice el nombre del programa, dejó huella entre nosotros. Y bueno, pues hemos querido recordar hoy el programa que hicimos ya hace por lo menos 12 o 13 años a una persona que nos dejó a todos los compañeros de aquí de la casa una honda huella, porque él colaboraba haciendo unos programas titulados Cairo, Tiempo de Dios, aquí entre nosotros. Se trataba de Alberto de Galaroza, o Fray Alberto de Galaroza en este caso, capuchino, amigo de todos nosotros y bueno, una persona muy sencilla en su forma de proceder, pero una persona muy inteligente, con una formación tremenda, tanto en filosofía, en teología, como incluso en otro tipo de menesteres. Decíamos en una ocasión que era también un auténtico virtuoso de las matemáticas y de las ciencias, o sea que parece ser que Dios lo había dotado de una manera especial, de una inteligencia muy fina y de una sensibilidad pues realmente envidiable, en este caso para afrontar lo que era la vida. Desgraciadamente para él la vida fue muy corta porque nos dejó con solo 54 años y nos dejó, como digo, pues eso, una honda huella después de su paso, entre otros por el convento de capuchinos, por supuesto, porque él estuvo, si mal no recuerdo, fue guardián del convento de capuchinos, era sacerdote, en fin, era una persona, ya digo, con una vocación cristiana fabulosa, tremenda y con una sabiduría que a todos realmente nos sobrecogía. Y como digo, pues eso, nos dejó muy prontito y le quisimos dedicar, pues eso, hace unos años un programa y en él estuvimos, por ejemplo, con Manolo Alcón, nuestro compañero, copresentador del programa. Estuvo Enrique Romero Vilaseco, también como amigo personal y muy conocedor de la figura de Fray Alberto. Estuvo también Fray José de Sanlúcar, que fue también un amigo entrañable de él y compañero en el convento. Y tuvimos ocasión en ese programa de recordar algunos momentos de ese programa Kairos, Tiempo de Dios, que él hacía aquí, en esta casa, cuando esto se llamaba Tele Sanlúcar en tiempos, ¿verdad? Y tuvimos ocasión también de recordar una entrevista que Manuel Jesús Márquez Moy le hizo también en aquellos años. En fin, la verdad es que él fue una persona que a todos nos dejó una honda huella, porque era una persona que cuando hablaba contigo, cuando se comunicaba con todo el mundo, pues realmente uno se daba cuenta de que era una persona muy especial. Así que hoy con nosotros en el programa Dejaron Huella, Fray Alberto de Galaroza. En su festividad, vamos a ofrecer a ustedes a continuación su obra poética llamada El Cántico de las Criaturas o del Hermano Sol. Ya el año pasado, ustedes recordarán, y desde esta misma pantalla de Tele Sanlúcar, hacíamos mención de esta obra en relación precisamente con nuestra ciudad, con Sanlúcar. Hoy también volvemos sobre este poema, pero esta vez haciéndolo glosar por distintos y variados poetas. El Cántico de las Criaturas fue compuesto por San Francisco entre los años 1224 y 1226. Constituye, pues, la primera obra literaria en idioma italiano. Para muchos, este cántico es, sobre todo, fruto de la fantasía de un poeta, del poeta que fuera San Francisco, amigo de los pájaros, de las flores, del lobo. Sin embargo, hay algo más. Es la profesión de fe de San Francisco. Aquí está expresada su concepción del mundo y del hombre, su modo de situarse en el universo, su forma de ver las cosas, con esa mirada limpia de un corazón libre y transparente. Francisco, antes de partir de este mundo, deja a sus hermanos los hombres su arte de vivir, su sabiduría acumulada, fruto de una rica y larga experiencia. Para Francisco el mundo, la creación, no es una trampa ni una amenaza, sino una ocasión de encuentro con el Creador a través de las criaturas. Lo más sorprendente es que cuando Francisco escribe este cántico, estaba clavado en el dolor, ciego y enfermo. Nadie como Francisco ha percibido y cantado el esplendor y la bondad del universo, pero a la vez realizó la renuncia más absoluta a todo. Y fue esta renuncia la que le abrió los ojos para acoger
la ternura de las criaturas. Pasamos ya a ofreceros este cántico de las criaturas compuesto por San Francisco de Asís y glosado por distintos poetas. Dice así: Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor, tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. Tan solo tú eres digno de toda bendición, y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. Señoras y señores, muy buenas noches, sean bienvenidos una semana más a nuestro espacio Dejaron Huella. Y bueno, como han podido comprobar, esta semana dedicamos el programa a Fray Alberto de Galarosa. Él fue compañero nuestro aquí en esta casa, llevaba o dirigía en este caso el programa Kairos, Tiempo de Dios, y nos dejó con una edad realmente joven. Tenía solo 54 años cuando Dios lo llamó a su vera y nos dejó para siempre. Y hoy hemos querido, de alguna manera, a través de este programa, pues recordar a este entrañable personaje para todos nosotros. Y bueno, era una persona realmente santa. Lo van a comprobar ustedes por las palabras, en este caso, de nuestros invitados esta noche aquí en el programa. Como siempre, dar la bienvenida a nuestro compañero Manolo Alcón, que comparte, como siempre, el programa con nosotros. Manolo, buenas noches. Buenas noches. Además, a todos. Manolo, y en este caso, y Alberto, pues no solamente se conocían, se querían, sino al mismo tiempo eran dos personas que tenían un mismo sentido en la vida, que era el de llevar la palabra de Dios a las personas, cada uno, por supuesto, en un estamento distinto. Alberto de Galarosa fue para mí pues un amigo, yo diría íntimo. Yo tuve ocasión también, incluso fue parte de mi vida como confesor. Yo podría definir a Alberto de Galarosa como un santo. Fue una persona que tiene que estar catalogada como santo. Era todo bondad, era un hombre con una preparación teológica y filosófica enorme. Hizo unos programas hermosos, que para mí es como un paño aquí en Telesanlúcar, porque él era quien hacía el programa, y a través de Fray José fue como conocí a Alberto, porque José siempre ha estado vinculado con nosotros. Entonces, a través de Fray José de Sanlúcar, pues Alberto entró en esta casa y hacía un programa precioso, Kairos, Tiempo de Dios, y después también en todas las solemnidades, sobre todo, lógicamente, la especial, la de San Francisco de Asís, todos los años, día 4, Telesanlúcar emitía una película sobre la vida de San Francisco, bien Francesco o bien Hermano Sol, Hermano Luna, y tenía todos los programas, tenía unos preámbulos donde Alberto nos traía invitados. Unas veces venía Enrique Romero Vilaseco, otras veces venía Hilario Abad, otras veces venía otros invitados que él traía, porque todos los años, los días 4 de octubre, Telesanlúcar tenía que emitir una película de Francisco de Asís. Porque no es porque yo en aquellos años pues llevaba la dirección de la empresa, de la programación, sino que considero que nunca se termina de poder hablar tanto de Francisco de Asís. Yo creo que Francisco ha sido en la Iglesia pues algo tan importante que todos sus mensajes y todo su decálogo de él es todo amor, y ahí es donde nos encontramos con un Dios verdadero, un Dios que queremos conocer y que al final lo veremos y estaremos con él todos. Y Alberto goza de esa dicha de estar con el Señor y en ese paraíso que existe realmente. Yo afirmo que existe, y yo, como siempre digo, que me respeten mis criterios, que yo los respeto al de todo el mundo. Pues eso te puedo decir, Alberto, que en el transcurso de este programa hablaremos, los que están con nosotros, hablaremos de él. Y Alberto, decir simplemente eso, que era un personaje y que nos dolió mucho su marcha, aunque sabíamos dónde iba. Sabíamos de que él iba con el Señor, pero nosotros, como humanos y débiles que somos, pues nuestra tristeza fue muy grande. Estamos viendo unas imágenes que corresponden precisamente a uno de los programas que desarrollaba en esta casa Fray Alberto, y que era un documental que se hizo
en este caso para recordar la figura de San Francisco de Asís. Era un programa, como estamos viendo, cargado de unas imágenes preciosas. La sensibilidad de Fray Alberto era Fray Alberto era, increíble. y además yo creo que, ya lo he dicho antes, yo creo que es santo. Exacto. Pues vamos a dar también la bienvenida a Fray José de Sanlúcar, que está con nosotros también. Bienvenido, Pepe. Y bueno, ¿qué vamos a decir de él? Súper conocido en nuestra casa por mil y unas gestas, pero fundamentalmente está con nosotros hoy también por esa vinculación que tenía con el padre Alberto, que bueno, que era de auténtica hermandad, y no solamente por el hecho de que ambos compartían un mismo hábito, sino evidentemente por esa conexión que se producía entre ellos. Fray José. Sí, realmente, pues... Él vino, decía Manolo antes, que él vino a esta casa de la mano tuya. Sí, porque realmente estábamos muy unidos. Por ejemplo, cuando comenzamos aquí en Sanlúcar a trabajar en la Hermandad del Señor de la Humildad y Paciencia, pues me lo traigo yo a él. Cualquier cosa que hacíamos, lo hacíamos todo en común. O sea, no es que fuésemos los hermanos Álvarez Quintero, Joaquín y Serafín, sino que conectábamos mucho. Si él tenía, por ejemplo, una exaltación, un pregón, Pepe, mira, vamos a sentarnos y vamos a prepararlo. Bueno, pues yo le iba dando ideas y él después ya lo iba revistiendo poéticamente, dándole, por ejemplo, si tenía que meter los textos bíblicos, yo le daba un poco, como se suele decir, el andamiaje, y ya comenzaba. Después me llamaba, ¿qué te parece? Digo, uy, padre, precioso, lindísimo. Yo conocí a Alberto en Sanlúcar el año 1955. Él anteriormente, él conoce a los capuchinos en Galarosa. Los capuchinos iban a Galarosa todos los años en verano, cuando no tenían los jóvenes, los estudiantes de filosofía y teología, no había vacaciones con su familia y tal. En verano, pues de Sevilla se iban a Galarosa, una casa que donó a la orden doña María Teresa Osborne, esta familia tan vinculada a la Cruz del Campo y tal. Y ahí conoce los capuchinos. Entra en la orden con 11 años en el antiguo seminario de Antequera. En el seminario de Antequera se hacía 4 años y se pasaba al noviciado, pero los superiores mayores deciden que tenían que haber otro curso, quinto, lo que sería en aquella época quinto de bachiller, y ese curso quinto se pone en Sanlúcar. Y en esa época viene a Sanlúcar, yo soy monaguillo del convento, monaguillo los domingos, en las fiestas grandes, íbamos desde el colegio de La Salle, o el colegio del Sagrado Corazón, y ahí es donde conozco a Alberto. Alberto está en Sanlúcar en esa época, quinto, primero de filosofía y el noviciado. El noviciado que lo hace Alberto del 56-57. Alberto profesa, mejor dicho, 57-58, 56-57 hace primero de filosofía sin ser religioso, era seminarista, que eso aquí nunca se había dado. Y profesa el 27 de agosto del año 58, ya pasa a Sevilla, en donde hace segundo y tercero de filosofía para seguir la teología. Cuando yo llego a Sevilla en el año 63, comienza Alberto cuarto de teología. O sea que yo conozco a Alberto de segunda, ya yo de religioso, de compañero, porque anteriormente había sido un niño, aunque lo que nos llevábamos era 4 años, pero claro, 4 años en esa juventud, el religioso, yo niño en el convento, había mucha diferencia, aparte que los novicios no podía hablar ni con los monaguillos podía hablar, eso estaba prohibido totalmente, a no ser que el padre maestro diera permiso en una fiesta extraordinaria y tal. Entonces estoy yo en Sevilla, Alberto se ordena de diácono y después el día 23 de febrero del año 1964 se ordena de sacerdote junto al padre Valentín en Málaga. O sea, el obispo que lo ordenó fue don Emilio Benavente, que después fue arzobispo de Granada y también arzobispo castrense. Alberto termina el cuarto de teología
da un curso en Sanlúcar como profesor y al año siguiente lo mandan a Salamanca, a la Pontificia de Salamanca. Hace un año en la Pontificia de Salamanca y después pasa a la Gregoriana de Roma. Ya viene con la licenciatura de Filosofía y Letras. Viene a Sanlúcar de profesor, que en aquella época daba clase en el convento a los jóvenes estudiantes, también en los maristas. ¿Por qué daba clase en los maristas, en el convento y en los filósofos y teólogos del monasterio de Santa María de Regla de Chipiona? Por el título. Porque en un seminario, en un teologado, tiene que tener título, no puede ser un sacerdote que haya terminado la carrera. Entonces, como Alberto tenía ya el título de la Pontificia de Roma, se dedica aquí a dar clase, a escribir. Entonces, cuando realmente Alberto se enamora de Sanlúcar. Yo venía de vacaciones desde Sevilla, a mi casa, y entonces salíamos juntos en aquella lambreta, recorríamos todo lo que era Monte Algaida, íbamos a Chipiona en moto, por la Jara. A esto se unía mucho también mi primo Pepe Ruiz y vivíamos unos días entrañables. Entonces ya Alberto se va metiendo en ese espíritu de Sanlúcar. Alberto escribió un artículo con motivo de la coronación de la Virgen de la Caridad en una revista que se editó y parecía que estaba sacado de Platero y yo, con aquella sencillez, con aquella forma, o sea, fíjate tú si Platero y yo, está una cosa tan sencilla y con tan profundo que fue después premio Nobel, ¿no? Pues así era el estilo, parece que Alberto había bebido en la fuente de Juan Ramón Jiménez. O sea que ya Alberto llegaba mucho, y no digamos en aquella revista de la Pasión, después en Gesemaní, o sea que Alberto ya toda la vida estuvo enganchado a Sanlúcar. Alberto fue también superior del convento de Granada, fue director de los coristas. Los coristas nosotros le llamamos a los seminaristas nuestros de la época. Hay quien eso no lo entiende, o sea, hay un libro muy bonito que tiene, o sea, el que escribió Barbadillo, el año 42, sobre la historia de Sanlúcar, y pone a los coristas de Capuchino tan queridos en nuestra ciudad. Entonces Alberto estuvo de superior también en Granada, donde está Fray Leopoldo, estuvo también en Sevilla, fue vicario provincial en distintos mandatos, estuvo también en Jerez y ya estuvo 6 años aquí en Sanlúcar. El tiempo que está aquí en Sanlúcar está dando clase Juan Sebastián Elcano y también alternando, dando clase en el seminario de San Telmo de Sevilla. O sea que él estaba en Sanlúcar e iba varias veces a la semana a dar clase al seminario de San Telmo de Sevilla, el seminario mayor. O sea, quiero decirte, después Alberto dispuesto a todo. Después un hombre muy sencillo. O sea, un profesor del seminario mayor de Sevilla y a lo mejor después lo veía tú reunido con los muchachillos que yo llevaba al convento, de la humildad y paciencia, chavales que iban allí y de seguida dejaba lo que tenía que hacer. Se venía a la huerta, a los jardines del convento. O sea que a Alberto nunca se le cayó los anillos. Como todos los grandes hombres, fue una persona sencilla, claro. Sencilla, una sencilla y tremenda. Recuerdo que él siempre, cuando estaba en Sevilla, que veníamos muchas veces en moto, siempre le gustaba ir a la carretera del puerto a saludar y a hablar con un tío mío, hermano de mi abuelo, el tío Manolo, y él le encantaba. Y cuando íbamos para Sevilla, le decía yo, ¿qué es lo que más te ha gustado? Dice, pues mira, el rato que he estado en el campo, por la sencillez que habla este hombre ya mayor. Claro. Pepe, enhorabuena por esa memoria prodigiosa que Dios te sigue conservando. Bueno, pues no, te voy a ser sincero. Ayer precisamente estaba con mi primo Pepe y le decía yo, digo, mira, a mí me parece imposible que haya pasado tantos años de nuestra niñez, de cuando teníamos 14 o 15 años, digo, porque me parece que fue ayer. Y yo le decía, dice, pues mira, darte cuenta que el tiempo ha ido pasando. Sí, ¿no? Y no lucho yo por esa memoria, sino que es una cosa natural. Innata. Sí, una cosa natural.
También está con nosotros Enrique Romero Vilaseco, que también fue muy amigo de Fray Alberto y bueno, también ha sido una persona muy vinculada siempre al convento, aunque él no es religioso, por supuesto. Aunque algunos me lo han creído que yo soy cura. Muchas más de una vez me han dicho, yo pensaba que tú eras cura. Sí. Sobre todo gente que sí me conocían así, que no me conocían mucho, pero de vista y eso pensaban eso. Enrique, ahora que has visto las imágenes de Alberto ahí tan lleno de vida en esa tele, ¿verdad?, que tenemos, en ese monitor que tenemos delante, no sé, ¿qué has sentido tú en ese momento? Bueno, yo tengo muy recientemente un fallecimiento, vamos, de mi madre, que fue el viernes pasado. Pero vamos, yo creo que ante la muerte hay que ponerse como él decía, ¿no? Como decía en el libro, luego a ver si lo leemos, ¿no? Todo el mundo tenemos miedo a la muerte, ¿no? Yo tengo un pánico también terrible, pero después de ver la cara de Alberto cuando yo lo vi en Jerez, o la de mi madre el viernes pasado cuando la vi, y veo yo esa paz, esa serenidad, esa cara de templanza, de felicidad, yo creo que esto no queda ahí, ¿no? Y dicho esto, yo conocí a Alberto en el año 79, me acuerdo perfectamente, en una convivencia que tuvimos en el colegio allí de la Caridad, en la calle San Agustín. ¿Te acuerdas que fue la primera vez que yo lo vi? Yo acababa de llegar al grupo, fue en el año 79, tendría yo unos 16 años por ahí, y fue una convivencia que hicimos y Alberto fue el que la dirigía y hizo la misa, y a partir de ahí pues ya una amistad hasta la hora de su muerte, ¿no? Y bueno, ya Pepe adelanta muchas cosas que yo tenía que apuntar, y Alberto tenía una faceta que para mí ha sido uno de los sacerdotes capuchinos, aparte que con el que yo más amistad tenía, aparte de con Pepe, más inteligente y más sabio, ¿no? Y mira que yo he conocido un capuchino, porque yo prácticamente me conocía casi toda la orden capuchina de Andalucía, ¿no? Pero era una persona que siempre estaba metida en su mundo de estudio, de estudiar, de investigar, y ahí se metía en su ordenador de aquellos tiempos y a escribir, ¿no? Y bueno, yo recuerdo, sí, como una persona muy cariñosa. También tenía su parte cuando estábamos en una reunión o después digamos, después de algún acto, estábamos tomando unas tapitas o tomábamos una convivencia, también tenía su punto de ironía, una persona que le gustaba mucho también esa ironía andaluza y contaba sus chistecitos, en fin, que no solamente se pueden quedar las personas con la imagen de un sacerdote distante o por encima de los demás, sino muy cercano, muy campechano, a la manera de la sierra de Galaroza. Y bueno, allí tuvimos 2 años conviviendo en Navidades, y aparte de muchísimas anécdotas, ¿no?, que hemos tenido y hemos vivido, ¿no? Y luego también su faceta cofrade, ¿no?, una persona muy querida por el mundo cofrade. De hecho fue elegido a petición de los cofrades como delegado episcopal. Lo que pasa es que duró poco tiempo por lo del tema del fallecimiento, que fue muy rápido, ¿no? Y luego fue pregonero de los dolores, escribió, como dice Pepe, en la revista La Pasión muchísimos artículos, cuando a lo mejor este mundo de la Semana Santa no era el que hay ahora. Ahí que tenga la revista de esos años, que yo la tengo prácticamente incompleta, vienen muchísimos artículos de Alberto, dedicados también muchas veces a las personas que conocía relacionadas con el mundo de la mar, ¿no? Recuerdo. Luego un enamorado del Quijote, de la obra del Quijote, y siempre estaba estudiando el tema de ese personaje, ¿no?, como era el Quijote, y de la obra de Cervantes. De eso yo recuerdo que tenía en su mesita un lapicero, y que era una figura del Quijote, y fue un recuerdo de Teresa Lucas, que seguramente se le había dado esta casa en colaboración, bueno, en gratitud a los programas que había hecho, ¿no? Y fíjate tú la circunstancia, Pepe, que muere un 22 de abril, víspera, se entierra un 23, víspera de la muerte de Cervantes y de Shakespeare, que son los grandes escritores universales que existen, ¿no? Con que eso son coincidencias, y él estaba escribiendo. Yo me acuerdo que él estaba siempre investigando mucho sobre el refranero en el Quijote, aparte de muchísimos otros libros, siempre le gustaba mucho eso. Aparte, un gran poeta, conociendo muy bien la métrica, las rimas, lo que son los acentos, ¿no?, lo que es un soneto, lo que es esto, perfectamente. De hecho, él me ayudó mucho a mí a saber cómo funcionaba eso, cómo se pulía los poemas. Me dejó un libro que era fundamental para eso, que era métrica, y bueno, aquí hay algunos en su libro, algunos
sonetos maravillosos y algunas reflexiones sencillas, como muy bien decía Pepe, muy sencillo, lo hacía sencillo. Quizás él le faltaba lo que Fray, yo creo que se componía, los dos hacían un buen dúo, ¿no? Porque Pepe tenía la imaginación, le daba el material y es el que después lo adaptaba, lo hacía y lo fabricaba, ¿no? Porque la verdad es que él era muy imaginativo, pero le faltaba a lo mejor el arranque. Sin embargo, luego a la hora de pulirlo, de hacerlo, de poner esa idea que Pepe le daba, llevarlo a la práctica, era un número uno. Cosa que a lo mejor le falta a Pepe, que tiene mucha imaginación, pero le cuesta más trabajo plasmarlo en un papel. Entonces hacía un tándem muy interesante, puesto que yo he convivido mucho con ellos, con los dos, y la verdad es que la poesía y la prosa de Alberto, que en el libro yo tengo aquí, Reflexión y poesía, sugerencia de un creyente, se lee de un tirón porque es facilísimo, sencillísimo, son reflexiones, precisamente la que habla de la muerte se titula Ante la muerte como niños, ¿no? Hay unas reflexiones y unos comentarios que es sencillo, todo el mundo lo entiende y aparte muy consolado, ¿no? Y si después tenemos ocasión, pues leemos algún trocito que he señalado por ahí de cómo escribía Alberto, ¿no? Y sobre todo era una persona muy entrañable, muy querida, muy sencilla. Yo creo que era muy sencillo, muy campechano y fue una lástima que falleciera tan joven y de la manera que falleció. Que lo hizo, ¿no? Porque fueron con 54 años, que hoy en día es una edad prácticamente de, no vamos a decir una primera juventud, pero no es todavía una persona que esté metida ni siquiera en la madurez, en la vejez, ni mucho menos. 54 años son muy pocos años para una persona que además, por lo que nos contáis, debía de ser una persona con unas ilusiones tremendas por vivir y por extender sobre todo su conocimiento a los demás y esa ternura que él tenía con todo el mundo. Además me llamaba la atención también lo que decías tú antes, Enrique, de que además era una persona que no solamente se cultivaba en el tema de las letras, sino también en las ciencias, porque dices tú que era un matemático... Bueno, él tenía una asignatura, daba una asignatura en Sevilla, que se llamaba lógica matemática. La verdad es que yo no me lo imaginaba una persona de letras dando... pero claro, yo no sabría explicarte cómo es, pero recuerdo que una vez me estuve explicando, hace ya mucho tiempo, de qué iba la asignatura y la verdad era para gente muy docta y muy, por lo menos para mí, yo no sé, que tenía que ser muy entendido la materia para saber de qué iba eso, porque yo la primera vez que yo me oí en mi vida eso de lógica matemática, y ahora cambiar una serie de números, letras, en fin, yo no te puedo explicar, porque la verdad es que desde entonces yo no me he metido más en eso. Cualquier día de esto, coger internet y me meteré a ver de qué va el tema, ¿no? ¿Sabes? Hombre, es que hay personas que tienen facilidad o tienen facultades para determinadas ciencias o letras, y hay personas que son auténticos superdotados que tienen facilidad para todo. Y yo estoy seguro que por lo que me cuenta Fray Alberto, aunque Fray José también creo que en este caso también tiene esa facultad, era una persona que era un auténtico superdotado para todas las ciencias. Es lo que pasa es que investigaba mucho, estudiaba mucho y claro, eso la ayudaba mucho, ¿no? Era una persona que estaba siempre metido en los estudios, aparte de su clase que daba y su convento, el resto del tiempo lo dedicaba a eso, a escribir y a investigar y a estudiar y ya está. Eso es lo que hacía él. Cuando él, Fray José, por ejemplo, se entera de su enfermedad y demás, ¿él es consciente de la posibilidad que tenía en este caso de perder la vida? ¿O él nunca lo afrontó como una cosa que pudiera llegar, por lo menos de una forma cercana? No, mira, pasó lo siguiente. Yo recuerdo que en el mes de noviembre, anteriormente a su muerte, tuvo una reunión en Madrid y se asfixiaba un poco, por las mañanas también. Entonces ya comenzó a meterse en el médico, pero yo creo que no era consciente. Yo creo que aparte de eso, de la fibrosis, él había siempre fumado mucho desde joven. Aun estando prohibido fumar, le dio permiso a un provincial, o sea, de esto, ya muy joven, empieza a fumar. No sé cómo empieza porque en nosotros no era costumbre, pero había frailes que fumaban y otros no. Entonces, claro, a los jóvenes no le estaba permitido. Entonces el provincial le dio permiso. Fumaba en su habitación. Claro, hay que tener en cuenta también que desde muy joven siempre estaba metido en la habitación estudiando, parte de los actos de comunidad.
Tú a Alberto jamás lo verías por un claustro, a no ser que estuviese, por ejemplo, un momento de relax. Pero Alberto todo el tiempo que tenía, siempre, como bien ha dicho Enrique, era para estudiar, para investigar. Yo recuerdo que cuando hizo el Evangelio de San Lucas en Caló, que lo publicó la editorial del Almendro de Córdoba, estuvimos un año antes, unos meses antes, en Granada, en unas convivencias, y de toda la provincia de Andalucía, me refiero a los capuchinos, y encontró un libro del siglo XIX, dice, pues esto me va a dar mi idea para la publicación, y lo publicó la editorial Almendro. Pero que te digo, siempre estaba metido en su habitación. Era una persona que tú no lo verías, aparte de los actos de comunidad, de rezo, de comida o recreación y tal, tú no verías a Alberto trastoleando para arriba y para abajo, ni nada de eso. Una vez me dije, mira, vamos a poner el salir, como dice, para acogernos a aquellas normas antiguas, de salir todos los jueves. Dice, pero andando. Dice, porque es que no estoy andando nada. Y lo hicimos varias veces, pero pasaba una cosa, que se cansaba. Claro. Claro, al no tener, él hacía siempre, primero de joven moto. Claro, iba a Chipiona a dar clases en moto, iba a Bonanza a dar clases en moto. Después el coche. Entonces él no tenía, que no había sido como yo, que yo siempre lo he hecho todo andando. Yo no me, o sea que no me canso, yo empiezo a andar y ahora yo estoy un poquito de corazón y ahora la última enfermedad y sigo andando. Entonces él andaba muy poco y se cansaba. Yo lo animaba, mira, vamos a ir aquí. Digo, bueno, me metas tú a mí estos trotes. Digo, mira, si no es tanto, dice, no es tanto para ti. Pero ya te digo, él siempre, por lo menos hasta la 1:30 o las 2 de la noche estaba estudiando. Además, los fumadores que normalmente salen poco de las habitaciones, es casi como si fumaran el doble. Sí. Porque como además fuman en un espacio reducido, pequeño, y se concentra el humo dentro, están continuamente respirando el humo del tabaco, no solamente cuando lo aspiran directamente del tabaco, o sea, del cigarrillo, sino es que están, digamos, viviendo en una auténtica atmósfera de humo. Entonces eso provoca todavía un efecto, digamos, muy superior, y a lo mejor si se fuma un paquete diario es casi como si se fumara 2. O sea que en eso también, desgraciadamente, a lo mejor Alberto pues tuvo también esa complicación. Las personas que fuman en espacio abierto pues están un poco en el exterior. Manolo, ¿tú qué nos podías hablar, por ejemplo, de la experiencia tuya en el terreno televisivo con él? ¿Cómo era él cuando organizaba esos programas Kairos, Tiempos de Dios, y los documentales, las cosas que hacía aquí en Telesanlúcar? Alberto fue una persona muy abierta. Lo que yo recuerdo más de él es que las fechas clave en diríamos, de la Iglesia Católica, las fechas clave como puede ser, imagínate, ¿no? El Día de los Difuntos, como puede ser el Día de Todos los Santos, como puede ser Pentecostés, la Cuaresma, cuando llegaban fechas clave, él hacía programas destinados a esas fechas. Y la Navidad, pues no te quiero decir nada, la Navidad era algo especial para él y hacía unos programas preciosos. Aquí nosotros tenemos de Alberto, pues yo creo que el legado más importante de Alberto de Galaroza lo tiene Telesanlúcar. Hablo como legado, como el que dice, me voy a marchar al otro mundo, pero voy a dejar algo. Unas personas pues dejan pues, terrenos, dinero, y yo creo que el legado o todo lo más importante de su vida se lo dio a Telesanlúcar. Todos esos programas son como oro en paño, porque eran unas reflexiones hacia todo lo que acontecía, y fue un hombre que no puso reparo, al contrario. Perdón, al contrario, era un hombre que tenía buenas ideas y nos decía, mira Manolo, ¿por qué no hacemos esto? Ya te he dicho siempre que Fray Alberto ha estado muy unido a Fray José y eran lo que nosotros los dos que hacía más o menos llevaban los programas hacia adelante. Y antes Alberto salió con un crucifijo de franciscano que lo traímos del convento, y una vez pues queríamos cambiar el decorado
Y estaba allí el crucifijo y la verdad es que se lo pedí. Y le digo, Alberto, no tengo crucifijo en mi cabecera de mi cama. Y esto es para mí. Dice, pero Manolo, esto no me pertenece a mí, esto es del convento. Digo, nadie se va a enterar, pero esto va para mi casa, Alberto. Y lo tengo en mi cabecera, ¿no? Con lo que yo, Alberto, lo tengo siempre en mi mente. Y también, Alberto, pues, fíjate que nos unía bastante amistad, que mi boda de plata, no sé si José se recordará. Un día de Reyes. El Día de Reyes, mi boda de plata, me la ofició él, y con una sencillez. Fue una boda de plata tan íntima, y era volver a ratificar el matrimonio con mis 6 hijos. Allí en ese altar, qué cosa más hermosa, qué palabras más bonitas nos dijo a mi mujer y a mí y a mis hijos. Y claro, y a todos los presentes, porque fue a las 1 de la tarde, la misa normal de allí de Capuchino, con el coro cantando. Estaba el padre Fabián también, que era el que llevaba el director del coro. Y fue un momento que no me olvidaré de Alberto. Es que cualquier cosa que me diga, ¿recuerdas cuando fui para que me oficiara la boda? Pues bueno, esa boda de plata, a mí una de las cosas que más me ha gustado más ha sido comer en el convento, comer, lo que es la mediodía. Y yo siempre me colaba a las 2 menos 5, 2 menos 10. ¿Por qué? Porque es la hora clave ya de decirte, Manolo, ¿quieres quedarte? Y yo me quedaba, porque, no sé, he tenido un poco de Yo vida. creo que Manolo es que a él le hubiera gustado haber sido a lo mejor religioso. No, yo la con 11 vida a lo años, mejor no le dejó en ese, como estamos en un programa en ese religioso, camino. porque hablar de Fray Alberto hay que decir las verdades. Yo quise ser hermano de La Salle. Cuando estaba en el colegio de La Salle, quise ser hermano, irme a Griñón y estudiar. Fue mi madre mi padre lo vio con buenos ojos, pero mi madre decía que no, que mi vida no, que yo era un pillín, que no puede ser. Y mi madre, pues las madres parece ser que conocen mucho mejor a los hijos. Pero que mi vida religiosa siempre, y además en San Lucas de Barrameda, se me ha atribuido, o se me han puesto apodos que a mí no me molestan, ¿no? Que me han dicho que soy corresponsal del Santo Padre, que soy Paloma Gómez Borrero, que si no sé qué. Yo en muchos programas lo estoy diciendo, mi vida religiosa es una cosa personal, que yo respeto a todo el mundo, nadie podrá decir que yo, pues no, yo siempre estoy, bueno, no, es libertad, y yo la vida pues la llevo así. Que se me nota un poco que he querido ser religioso, bueno, pero el Señor traza los caminos de cada uno, y a lo mejor a mí, a través de la familia y a través de mi trabajo, yo siempre he tenido la idea clara de que el Señor y la Virgen han estado conmigo en muchas facetas de mi vida, tanto cuando estudiaba allí en Madrid, cuando he estado al frente de esta empresa. Aquí han ocurrido cosas que con todo mi respeto, la gente tiene que respetarme, en el sentido que yo digo que el Señor está siempre con cada uno de nosotros. El Espíritu, que es el Espíritu Santo, está con nosotros, pero cada uno de nosotros, de cualquier ser humano. Lo que ocurre es que si lo quieres ver, pues sí lo verás, y si no lo quieres notar que está contigo, pues no, lo rechazarás. Hemos estado viendo imágenes de Fray Alberto, pero también tenemos ahora, Manolo, la posibilidad de escuchar un poquito, de recordar un poquito sus palabras. Así que si os parece, podíamos verlo. Recordar de esa serie Sanlúcar Monumental, una intervención también, en este caso de Alberto de Galaroza, que yo creo que va a ilustrar muy bien el programa a esta hora. Así que vamos a escucharlo un poquito y ahora mismo seguimos hablando de él. A imitación del de la capital del mundo, se han erigido hospitales de niños expósitos en toda la cristiandad. Convento de religiosos capuchinos, año de 1634. Mantiénese la principal fachada del edificio sobre fortísimos muros escarpados que descienden hasta el plano del barrio bajo de la Balsa, haciéndole parecer desde el mar una fortísima ciudadela. Todo pequeño, cómodo y aseado, especialmente los sitios de recreación, capilla de retiro, arboleda frutal, jardinico de flores para adorno de los altares y vistillas, todo virtiendo primor capuchino. Este convento
bastión de la historia, como digo, tiene una larga trayectoria ya a través de los tiempos. Esta misma obra de Velázquez Gastelu hace mención al momento de su fundación. Como saben ustedes, y al leer el libro lo verán, fue consecuencia de una promesa que hizo a San Antonio don Manuel VIII, duque de Medina Sidonia, en 1630. La construcción de la iglesia se hizo en un tiempo récord. Se comenzó en 1634 y según Velázquez Gastelu, el 4 de octubre tuvo lugar la procesión solemne y la inauguración del Santísimo en la iglesia. Sin embargo, no coincide en la fecha las crónicas de la orden, que pone como el 14 de enero del año siguiente, 1635, cuando se inaugura la iglesia y se comienzan las obras del convento. Como saben ustedes y como bien hace constar el autor, el terreno sobre el que se construye la iglesia y convento, parte de él, formaba parte de una ermita antigua, aunque no mucho. Parece ser que no existía en 1600, posiblemente en 1618 es cuando se construye esta ermita dedicada a Nuestra Señora de Buen Viaje por los mareantes o parte de los mareantes de Sanlúcar. Convento de San Diego o Descalzos de San Francisco, año 1640. Bueno, pues ahí queda en este caso ese trocito que entresacábamos de ese programa, de ese Sanlúcar monumental. Era en este caso pues un documental con la intervención de algunas personas también, entre ellas Fray Alberto, que ponía por supuesto la guinda en ese punto del programa. Tenemos aquí a Enrique también que ha elegido un poema, no es un poema, o en este caso un extracto de lo que es el libro. De leerlo también se nos ha olvidado hablar de que aparte de la faceta, de todas las facetas que hemos hablado de Alberto, también estaba la faceta musical de Alberto, que dirigió durante muchísimos años un coro en Sevilla. Bueno, eso sí que lo hemos dicho, bueno, no en Sevilla, pero sí sé que se habló del tema de los coros. Pero vamos, que también es una persona enamorada de la música y también conocía y tocaba, en fin, tocaba. O sea, que corrobora lo que yo decía al principio de que era un superdotado en todas las líneas. Hombre, ¿no? Sobre todo una persona que le gustaba mucho aprender e investigar, ¿no? Y aparte, a pesar de que, bueno, la imagen que podemos tener de un fraile o de un religioso puede ser un poco chapado a lo antiguo, eso, ¿no? Ya muy bien lo ha dicho Pepe, ¿no? Yo me acuerdo que tuvo un accidente en la moto, estuvo también ingresado y fue en el pecho, estuvo también fastidiado bastante tiempo, fuimos a verlo al hospital, porque, bueno, cogía su moto como la lambreta, como dice Pepe, que hoy día, ahora sí, ahora puedes ver tú un sacerdote, un cura, a lo mejor con una moto grande, pero en aquellos tiempos, ¿no? Era algo que inusual, era muy pintoresco, ¿no? Y él escribía, es que en el libro este del 82, que se publicó en el 82, hace una comparación, hace dos reflexiones ante la muerte, y una es haciendo un símil entre lo que podía ser un niño depositando flores en un nicho, ¿no? El niño sería, en este caso, la vida, el símbolo de la vida, y luego estaría el nicho, que sería el símbolo de la muerte, ¿no? Y habla de que está depositando la flor. Y fíjate tú la frase tan bonita que dice, ¿no? Dice, la muerte no es más que eso, la flor de la vida. La frágil frontera está ahí, en la pared del nicho blanco, y frío como un sudario. Está en esas flores, transida de inocencia en las manos del niño, y a la vez mustia al contacto con el mármol. Eso decía él, ¿no? Y luego más adelante también tiene otro artículo dentro del libro que dice ¿por qué la muerte?, ¿no? Y hace una cita de Unamuno, y decía Unamuno, solo la muerte puede esclarecer la gran incógnita de la vida. Es decir, que ya que estamos hablando de personas, y este programa se trata sobre personas que han fallecido y que han dejado huella, pues aquí hay dos reflexiones que hace él, aparte ya de la que hace de la muerte de Cristo, ¿no? Que también hay una parte muy bonita que dice, y ya con esto termino, dice, en consecuencia, el hombre esencialmente es un ser para la vida, porque el hombre Cristo, muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Yo creo que esa es la base fundamental de la fe del creyente, ¿no? Por supuesto que sí. Hablando de fe, precisamente, Pepe, y él, que era una persona
tan analítica, no solamente ya en el plano religioso, sino en todos los órdenes de la vida, porque como bien decíamos, por matemático nada más ya sabemos que seguro que era una persona que le gustaba desmenuzar todo, ¿no? Y era de esas personas que seguramente que no han pasado por aquí, por este mundo, sin plantearse cuestiones tan importantes como eso, como el tema de la muerte y el paso a la otra vida. ¿Alguna vez tuvo dudas, Pepe, tú que eras tan cercano a él y que seguro que a ti él, incluso a lo mejor pues en algún momento te transmitía hasta esos temores, por ejemplo, que cualquiera puede tener, que es además humano el tenerlo? No, a veces lo que le chocaba era, entre comillas, el postineo de la gente. O sea, él estaba tan metido en lo que es, estaba tan convencido en lo que es Cristo, que él, eso es lo que le atraía para estar con la gente sencilla, para ver esa fraternidad universal, esa igualdad. Muchas veces se oyó aquí en Sanlúcar de decir, dice, hay que ver el padre Alberto, un profesor como es, porque la gente a lo mejor, yo voy a juzgar según Sanlúcar. Profesor del instituto, pues mira, era algo, pero no. Para lo que llamaba la atención para este mundo cercano a la iglesia, era como el padre Alberto era profesor del Seminario Mayor de San Telmo de Sevilla, y que después lo viesen con chavales, con marineros, eso no lo entendían. O sea que todavía, y eso hemos tenido mucha culpa, yo no, hemos tenido mucha culpa, la gente de iglesia que pertenece a esta corriente de élite. A mí, yo, tú bien sabes, yo he estado siempre con chiquillos, cuando yo, por ejemplo, estaba dando clase en el Palmar, me imagino que todavía que voy a volver o algo, yo siempre estaba con la gente sencilla, con los chiquillos en la catequesis, en la parroquia de Los Ángeles. Muchas veces vamos buscando el postineo, el poderío. No. Pero claro, ¿eso qué te hace? Métete en los evangelios y ve Jesús con la gente sencilla, con las que nos precederán en los reinos de los cielos, con los marineros que eran los apóstoles, con los cambistas, con los niños. O sea que muchas veces hemos estado buscando una iglesia de poderío, de élite, y estamos totalmente equivocados. Yo luché mucho cuando yo me meto en la hermandad de la humildad y paciencia, y cuando llegaba a lo mejor chavales, poco de la periferia, los que estaban le daban un poco de lado, porque pertenecía que los que llevase el grupo fuese gente un poquito, niños de papá y de sonada. Entonces, en esa fuente que se bebe en el Evangelio, bebió Alberto, y yo pues lo voy a decir. Yo también te voy a decir, echándome un poquito al lado, una persona de la que aprendí mucho y se parecía mucho a Alberto, precisamente fue el que escribió el prólogo del libro, fue don Rafael Bellido Caro. Don Rafael Bellido era una persona que estaba con la gente sencilla, por ejemplo, en Jerez a lo mejor iba al hospital de San Juan de Dios o de San Juan Grande, y con el primero que saludaba era con el gorrilla y con todos los chiquillos de... O sea que eso es la gran enseñanza. Y eso lo vivía Alberto a tope. Allí iba cualquiera a buscarlo al convento y de seguida, a lo mejor... Y los chavales del grupo de la humildad y paciencia iban casi toda la semana a confesar con él, subían a su habitación y allí hablaban, allí comentaban. Y siempre que alguien cercano a él se casaba, venía a casarlo. Recuerdo que cuando se casó la Pepi Molina, vino desde Sevilla, todas las bodas, entierro, a todo lo que podía, estaba Alberto presente. Porque decía, tenemos que estar en los días grandes y en los días tristes. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a despedir. Antes me gustaría que cada uno pudierais aportar una última reflexión, muy breve en este caso, porque ya nos tenemos que marchar, y nos vamos a quedar precisamente ahora con una entrevista muy bonita, en este caso que le hizo nuestro compañero Manuel Jesús Márquez Moy hace ya algunos años. Era concretamente el programa La Aventura Humana para Más Señas, y ahí tuvo Moy ocasión, pues no sé, de entrevistar en profundidad
a Fray Alberto de Galarosa y conocer muchos aspectos, a lo mejor en este caso, de su pensamiento y de su vida. Manolo, antes de despedirnos, muy cortito. Yo quisiera ser breve y, en primer lugar, dar las gracias a Fray José de Sanlúcar y a Enrique por estar aquí en este programa. Yo sé que ellos lo han hecho pues con mucho gusto porque eran íntimos amigos también de Alberto. Y, lógicamente, decir, Pepe, simplemente que Alberto fue una persona muy especial en esta casa, en Telesanlúcar, que era un compañero, que era un amigo, que era un confesor también nuestro, y que dejó mucha huella. Algunas personas se preguntarán, pues no lo conocí, o quién es este señor, y Telesanlúcar es la que tiene la historia de Sanlúcar de Barrameda, y que lo vayan conociendo, y sobre todo muchos jóvenes, porque hay falta de muchas vocaciones. Posiblemente este programa, tú sabes que yo estoy diciendo siempre que va dedicado a esos jóvenes que no han conocido nuestra historia de Sanlúcar, y que este hombre no era de Sanlúcar, pero dejó mucha huella en Sanlúcar. Y que el programa que van a tener a continuación, esa entrevista, la analicen, la escuchen, porque no tiene desperdicio ninguno, es muy buena. Y ahí conocerán a una persona y lo que es la vida para las personas. Fray José. Bueno, pues yo creo que la enseñanza de Alberto es de lo sencillo. Te puedo decir como ejemplo que Alberto, con todo su sabiduría, sus estudios, esa profundidad, ese conocimiento que tenía, por ejemplo, como ha dicho Enrique antes, de Cervantes, de la filosofía, Alberto, aquí en Telesanlúcar, era un gran admirador de Tequi, de Manuel Sáenz. Dice, hay que ver cómo me interpreta cuando queremos hacer algo. O sea, que no porque Alberto estuviese cargado de títulos, que lo tenía, Alberto tenía una cantidad de diplomas, Alberto, en cualquier persona que él veía que se prestaba, era un gran admirador, como le pasaba con Tequi aquí. Enrique. Pues yo nada, dar gracias a este programa, a ti, a Manolo, por haberme dado la oportunidad de recordar a Alberto, y también decir que veo algunos programas también, y la verdad es que han pasado muchas personas por Sanlúcar que yo, vamos, no lo conocía personalmente, pero sí conocía su faceta, porque siempre he sido un seguidor de la actualidad de mi pueblo, ¿no? Y que sí, es verdad lo que dice Manolo, que puede servir para que muchas personas recuerden a esas celebridades que han pasado por Sanlúcar, ¿no? Cuando una persona se nos muere, normalmente siempre queda el recuerdo para los más cercanos, la familia, y ya está, ¿no? Y esto es bueno también de que se dé poco a conocer otras personas que han pasado y han dejado eso, la huella de su trabajo y su entrega por Sanlúcar. Y aunque Alberto no era sanluqueño de nacimiento, para mí sí lo era en espíritu y en amor, porque siempre, desde que yo la conocí, y ya digo, y antes incluso, leyendo su escrito de Sanlúcar, que tenía muchísimo, era una persona muy enamorada de este pueblo y de Sanlúcar, ¿no? Y que fue una lástima que se fuera tan joven, y de la manera que pasó, ¿no? Que fue muy fuerte. Pepe, ¿tú querías apuntar una cosilla? Pues yo creo que tantos personajes y tantas personas que han hecho tanto por Sanlúcar y que ha llevado a Sanlúcar por bandera fuera de las fronteras de Sanlúcar, porque yo siempre que Alberto me escribía, cuando estaba en Roma, cuando estaba en Salamanca, cuando hacía un viaje, siempre me preguntaba si no estaba en la Semana Santa, que como había sido la Semana Santa y tal, que yo creo que es hora que en Sanlúcar tuviese dedicada a Alberto una calle o una plaza como la tiene dedicada en Galarosa. Su pueblo era Galarosa, pero Sanlúcar se puede decir que era también su pueblo. Por supuesto que sí. Además, un hombre realmente excepcional, como hemos podido comprobar que era, y que eligió Sanlúcar en este caso como su segunda patria, como su segunda tierra. Yo creo que merece que realmente hubiera aquí algún tipo de distinción que le recordara, le perpetuara por los siglos de los siglos, por Pepe, supuesto. un inciso, y que está aquí en el convento de enterrado un capuchino, ¿no? Está aquí Él en Sanlúcar. decidió en este ¿Está caso en el cementerio que tiene el capuchino? él quiso ¿no? quedarse En aquí. ese cementerio está, él eligió Sanlúcar. allí, y Sanlúcar es su... Y ahí está, cuando Que no estaba en Sevilla, ni estaba en Córdoba. Se le dijo a la familia, o sea, se le pidió que si quería, yo me oponía,
que si quería enterrarlo en el pueblo con su madre y su padre. Y yo digo, mira, tened en cuenta que Alberto era un gran enamorado de Sanlúcar, le tenía un gran cariño a Sanlúcar, tenía hecho un canto precioso a lo que le llamamos el bosque del convento, que es donde está el cementerio, está rodeado de pino, de lentisco, de romero, de árboles, que esto aquí se da poco, de corcho y todo eso, y él le tiene un canto precioso hecho al bosque, como nosotros le llamamos. Y entonces digo, él desde arriba verá que lo mejor es Sanlúcar. Claro. Pues nada, vaya esa reivindicación que hacemos desde el programa y que firmamos todos los presentes aquí, a ver si de verdad pues se hace efectivo y queda ese recuerdo plasmado en una calle, en una plaza, en algo de nuestra ciudad. Y bueno, pues nos quedamos con la aventura humana y con esa magnífica entrevista que le hizo nuestro compañero Manuel Jesús Márquez Moy. Gracias a todos por la atención prestada y muy buenas noches. Hasta la próxima semana. Fray Alberto, dicen que la persona que no tiene fe es como si un coche no tuviese motor. ¿Es tan importante la fe? ¿En qué hay que tener fe? Me lanzas un tema así a bocajarro difícil y complicado, en cuanto que la cuestión de salvación y demás es un tema ciertamente misterioso, en cuanto que depende de Dios, que es el primero, como dicen los teólogos, que hace la llamada, el primero que nos invita y no excluye a nadie de la salvación. Todos están llamados a salvarse, ¿no? Dios quiere que el hombre se salve, dice la Escritura textualmente, y llega al conocimiento de la verdad. Por caminos misteriosos, cada uno tiene su ruta de acceso a Dios, pero ciertamente la fe es indispensable para salvarse, claro. Pero hoy día la gente tiene fe en otras muchas cosas. Hombre, no claro. Es simplemente... Claro, es que sin fe no se puede ni siquiera vivir. Sin fe, lo que llamamos confianza o margen de confianza que se le otorga a los demás es imprescindible para la convivencia. Si tuviéramos que analizar todo antes de decidirnos para algo, pues no se terminaría nunca, se volvería uno loco, ¿no? Si tuviera uno, hace falta a la persona que darle un margen de confianza, y de hecho se vive así, en la confianza, porque si yo tuviera que pedirle al conductor del taxi si tiene licencia de conducir, al panadero analizar antes el pan, no vaya a ser que me envenene, el agua, no vaya a ser que me envenene también, entonces no se podría vivir. Hay que dar un margen de confianza a los demás, ¿no? Vivimos de la fe, de cierto modo. Esto es una fe humana, pero cuando decimos, nos referimos a la fe, ya sabemos de lo que hablamos, ¿no? En el sentido, diríamos, trascendente, pero esa misma confianza humana la traspasamos a otra persona que no se ve, pero que existe y para mí es importante. Eso es la fe religiosa, ¿no? El confiar en la persona esta con la que yo me relaciono, porque sé que existe y vive y me quiere. Y la fe de usted fue en un cierto momento de su vida tan grande que
le dedicó su vida a Dios por entero. Bueno, mira, yo no me considero como un Abraham que se le sometió a una prueba de fe terrible, ¿no? La fe es algo que es como la vida, ¿no? ¿Quién puede decir que ha realizado su vida? Hasta que no se muere uno no tiene completa. La fe es vida, es vivir desde un ángulo, desde una convicción, desde unas posturas que se toman, sin que necesariamente haya tenido que existir un momento. Existirán también, pero no es lo normal que exista un momento en el cual uno diga ya, he comenzado a tener fe, he pasado esta prueba, no. Sino que, bueno, hay momentos difíciles que ciertamente hay que tomar una determinación y en eso sí hace falta echar mano de la fe. Son momentos límites, ¿no? De la existencia humana, en el cual se decide uno, son opciones fundamentales, que eso sí es importante, la opción fundamental. No sé si me explicaré una terminología demasiado, no, es lo que hablan los teólogos y de una opción fundamental es la que decide mi vida en los momentos importantes, ¿no? Un libro, dicen, de lo más importantes que se han escrito en la historia de la humanidad ha sido la Sagrada Biblia, la Santa Biblia. ¿Sigue teniendo un significado importante la Biblia? Muchísimo. En para la tres grandes actual, religiones, bueno, dos, pero una también, diríamos, le tiene veneración, por lo menos a personajes bíblicos, me estoy refiriendo a los musulmanes. Pero en general la Biblia es el centro, fue el único libro de un pueblo durante mucho tiempo, durante siglos y siglos. Y esa herencia pasó al nuevo pueblo de Dios, que somos los cristianos. Asumimos el Antiguo Testamento y se le añadió el nuevo a partir de la experiencia pascual, ¿no? De los apóstoles y de los escritores sagrados, los que escribieron el Nuevo Testamento. Ciertamente no ha perdido importancia ni valor, sobre todo para los creyentes, pero para el hombre en general, al hombre culto, aunque no tenga fe, es un libro, diríamos, de consideración, nada más por el hecho de la experiencia que refleja los contenidos que son comunes a toda la humanidad, sobre todo en el Antiguo Testamento, todas las tradiciones que recoge, y hay de todo, o sea, la Biblia ciertamente es un libro único que sirvió a un pueblo para educarlo, no solamente en el sentido religioso, también de convivencia, también en normas de higiene incluso, culturales, etcétera. Es un libro que en realidad no es un libro, es una biblioteca, pero para nosotros sigue teniendo una gran vigencia, de manera que es la carta, como diría me parece que San Agustín o San Jerónimo, no estoy seguro, es la carta que Dios escribió al hombre, como un padre que escribe a su hijo que está en el destierro, y hay que leerla, una carta es para leerla, ¿no? Si no se lee, no es letra muerta. La Biblia es distinto. Cuando uno se acerca a la Biblia, el creyente lo hace de distinta manera de cuando se acerca a un libro cualquiera de lectura, porque sabe que allí hay algo más, ¿no? Fray Alberto, sinceramente, ¿quién lee hoy la Biblia? Yo creo que sí, que bueno, no tanto como debería, y yo pienso que debería prohibirse la lectura de la Biblia, porque así la leerían más gente, ¿no? De hecho, en los siglos pasados, cuando estaban prohibidas las traducciones, en España entraban de contrabando como rosquillas, se vendían las Biblias cuya traducción se había hecho en el extranjero, ¿no? Y la gente la leía y la sabía, ¿eh? Y sabía teología, eso no hace falta más que perdón, acercarse a los clásicos, todos los autos sacramentales que han impregnado teología, y eso se hacía para que el público lo gozara y se enteraba, sabía teología. Eso es porque leía la Biblia, ¿no? Y una religión, hoy día parece ser que mucha gente la hay de diversas formas de pensar, ¿no? Gente que piensan que es buen momento corren buenos tiempos para acercarse cada vez más a las religiones, y otros piensan todo lo contrario, de que están ya un poco cansados de tanta religión.
¿qué significado tiene también la religión en estos tiempos? ¿Y qué podemos entender por religión? Sí. Mira, cuando nosotros hablamos de religión, casi siempre nos estamos refiriendo a un horizonte muy reducido. O estamos refiriéndonos al cristianismo, a que es lo que nosotros conocemos, lo que está en nuestro entorno. Pero la religión en sentido amplio ha existido con el hombre. Es decir, que nace cuando nace el hombre. Yo me atrevería a decir que no hay persona que no tenga sus creencias. Tú has hablado de la fe, ¿no? Cuando no hay fe, hay un sustituto de fe, porque el hombre tiene que creer, esperar en algo, en un mundo para él desconocido, inaccesible. Y entonces lo suplirá con supersticiones, recursos a la magia. Nunca como hoy tiene tanta vigencia esto de acudir a los nigromantes, a adivinadores del futuro. Todo eso está viendo. ¿Qué es eso? Es un deseo que tiene el hombre de creer. Lo que pasa es que nosotros no tenemos imaginación para hacer atractiva la fe cristiana, quizás. Y por eso están buscando sustitutos en otras cosas. Eso está indicando que el hombre no puede vivir sin creer en algo, sin preocuparle un futuro que no sabe lo que va a pasar, ¿no? Entonces quiere horadar el muro de lo desconocido, del futuro, para ver qué hay. Es un deseo, en cierto modo, de fe, de querer creer. Me decía en otra ocasión Pedro Pacheco, el alcalde de Jerez, que la ciudad era como el medio que el hombre había creado para defenderse, en cierto modo, de la agresividad e incluso de lo que es el cosmos, de lo que es ese gran universo, hablando profundamente. Quizás que el miedo ese a lo desconocido, a cuando miramos esa gran inmensidad planetaria, y el no encontrar muchas veces explicación a esos enigmas. Es por eso quizás la causa de que el hombre ha querido ponerle una respuesta sencilla, en cierto modo, a todo ese misterio, diciendo, bueno, que todo esto habrá sido un Dios el que lo ha creado. Sí. Y así pues nos quedamos un poco como sosegados, tranquilos. Claro. Tú estás reflejando una mentalidad muy moderna, pero que influenciada por pensadores del pasado. No hay nada nuevo bajo el sol, dijo Salomón, ¿no? Pero ciertamente el pensamiento de hoy está influenciado por una manera de entender de los pensadores que han influenciado profundamente. Entonces tú me estás diciendo como si la religión fuera un invento del hombre, como si uno creara a Dios. Lo decía muy bien uno de los pensadores que influyó mucho en los posteriores, un poco difícil de pronunciar, Feuerbach, un alemán. Decía que no es verdad lo que dice la Biblia, que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza. Es el hombre el que crea a Dios a su imagen y semejanza, lo cual es muy, muy distinto. Entonces, uno está creando la religión como un consuelo, como una escapatoria hacia lo desconocido. No es así. Por lo menos para los creyentes cristianos no es así. Es Dios el que da el primer paso, se revela al hombre. El hombre sí tiene deseos de Dios porque ha sido creado por Él. Y inquieto está nuestro corazón hasta que descanse en Él. Pero es Dios el que da el primer paso. No es el hombre el que se inventa a Dios. Dios es que quiere encontrar al hombre. Pero por otro lado también están otras corrientes que hablan de que no hay que tratar de buscar a Dios a través de la ciencia en un laboratorio, sino que Dios se encuentra a través del amor, a través de algo mucho más profundo, ¿no? Sí. Bueno, depende. Yo para mí tengo que no hay contradicción, lo que hay es distintas formas de observar la realidad. Yo puedo tomar dos caminos, el camino del corazón, del sentimiento, del amor, todo eso que es muy convincente, pero se puede tomar también otro camino de la inteligencia, se puede tomar el camino de la ciencia, y la ciencia, claro, ni puede afirmar a Dios ni puede negarlo. No sería su cometido, se saldría de su cometido. La ciencia no tiene por qué ni afirmar a Dios ni negarlo. Pero indudablemente para un creyente la ciencia la refuerza en su fe, porque, por ejemplo,
no sé, se comienza a pensar en todas esas leyes maravillosas que existen en la creación, todo el ordenamiento tan profundo que significa una inteligencia que ha puesto eso ahí. Ya se dice, la ley no la inventa, no la hace el hombre, la encuentra. Inventar es encontrar, y venir en latín es encontrar, ¿no? El hombre no inventa, no hace nada, lo que hace es encontrar una ley que estaba ahí. Ahora mismo yo no puedo decirte, pues no soy científico, pero me gusta, soy curioso del saber. Entonces se planteaban los matemáticos cuál era la mejor forma de aprovechar el espacio, la forma matemática más perfecta. Y descubrió que el panal de las abejas es la forma más perfecta de aprovechamiento del espacio. O una de dos, o tú admites que la abeja es más inteligente que el hombre, o tiene que haber algo ahí que ha puesto esa inteligencia. Para nosotros ese algo es el creador de todo, que es Dios. Dicen que una cosa también muy importante para el ser humano creyente, para el ser humano creyente, es la oración, pero hoy día se está perdiendo también el meditar, el orar. Había unas buenas costumbres, y no simplemente por el hecho de que sea una buena costumbre, sino por el significado que tenía de bendecir los alimentos antes de comer, las familias reunidas. Esas cosas se han perdido ya, ¿no? Sí, cierto. Sobre todo en la manera de ser del hombre occidental. Nosotros somos más extrovertidos, más hacia el exterior, más derramados hacia afuera, diríamos. Los orientales son, por el contrario, tienen más cualidades para detectar un desconocido, un mundo maravilloso desconocido que no está hacia afuera, aunque hacia afuera también es maravilloso. Pero lo más maravilloso reside en el interior del hombre. De modo que hoy, por eso mismo, de que no estamos capacitados o nos están desacostumbrando a la reflexión, a la interiorización, a recogernos y encontrarnos a nosotros mismos. Estamos muy dispersos. Entonces, tiene algo que ver esto, te lo digo, porque tiene que ver algo con lo que se necesita para orar. Es, diríamos, un retomar nuestras energías y situarla en su centro. Nuestro centro es Dios. Y a Dios, como dice el Evangelio, se le puede encontrar en la soledad de la habitación de uno. Para orar al Padre no hace falta dar grandes discursos, sino encerrarse en la habitación interior de uno y allí encontrar a uno al Padre. Y el Padre nos oye. Nosotros somos los que estamos duros de oído para oírlo, para escucharlo. Dios nos habla, pero nos habla no forzosamente con el lenguaje que tenemos nosotros, que es, al fin y al cabo, muy limitado. Dios habla con unos lenguajes infinitos, por los gestos, por las miradas, por la historia de uno, cómo se va desarrollando. Hay un lenguaje. Eso es una de las grandes aportaciones, quizás, del Vaticano II, cuando ha hablado de los signos de los tiempos. Nos está hablando de la propia historia, porque él se reveló la historia de un pueblo, y en la historia personal de cada uno se va revelando también. ¿A Fray Alberto le ha dado alguna vez la sensación, simplemente una sensación, de que está predicando en el desierto? Sobre todo en una sociedad actual que anda con demasiadas prisas, y con poco tiempo para reflexionar. No me preocupa mucho, ¿verdad? Lo importante es sembrar. Si el sembrador tuviera asegurada la cosecha, pues sería muy fácil, pero tiene que arriesgar. Y si no arriesga, se queda sin cosecha, eso está claro. Es lo mismo que decimos respecto a muchos ámbitos de la vida. Es muy fácil criticar, es muy fácil decir se ha equivocado fulano de tal, pero el que no hace nada, eso tiene asegurada la infalibilidad, no se equivoca. El que no hace nada no se equivoca, pero ahí está el riesgo de la acción. Uno tiene que predicar, ciertamente, tiene que sembrar el Evangelio con las palabras, porque somos ministros de la palabra, con la conducta, con las obras también, que eso es ya más difícil, pero a mí no me preocupa
se pueden contar, yo te podría decir, lo que pasa que no me va a aguantar tanto rato, ¿no?, que hable, pero ciertamente cuando yo he tenido experiencia de haber hablado en público casi sin preparación porque el tiempo urgía, y entonces he pensado, qué barbaridad, qué desastre, ¿no? No he dicho nada, he dicho pamplina nada más. Y han llegado exactamente ese mismo día personas a decir, eso que ha dicho usted parece que lo ha dicho por mí, me ha servido enormemente. Y uno se ha quedado aterrado, ¿no? Uno siembra y de ordinario no es uno el que hace mover a la gente, es el Espíritu de Dios, cuando uno pone los medios. El Espíritu de Dios, que quizá hoy la sociedad moderna trata de definirlo de otra forma, llamándole energía cósmica positiva, energías negativas, que es lo que podemos entender a lo mejor por el diablo. ¿Qué piensa Fray Alberto de que le cambien quizás esos nombres? Porque parece ser que están hablando de lo mismo, pero le cambian los términos. Sí, bueno, los términos y el lenguaje es lo de menos, lo importante es el significante, lo que quiere significarse, ¿no? No estaría totalmente de acuerdo, ¿verdad? Porque como la ciencia tiene su terminología y su lenguaje, para evitar equívocos y malentendidos, si es una exactitud y un rigor, necesita un lenguaje adecuado. Entonces, igualmente, la teología, para entendernos, es también una ciencia y tiene su lenguaje, ¿no? La dificultad es quizás traducirlo a la manera de entender de hoy. Eso le pasa también a todos los técnicos en general, a los médicos también. Cuando habla un médico, hay que decirle, pues explíquelo usted que no lo sabemos, porque inconscientemente se le escapa una terminología que es exacta, porque define con rigor una cosa, ¿no? Igualmente, si tú me hablas de un fluido, dirás, si me lo reduce a Dios a materia, si tú quieres indicar con eso de fluvio una materia, pues está equivocado. Dios no es eso. No es materia, no se confunde con la materia. Y todo lo que sea fuerza, diríamos, fuerza como radiación de molecular o atómica o lo que sea, eso es dentro de la materia. Dios es irreductible a la materia, lo mismo que el espíritu humano. Usted como creyente lo tiene muy claro. No te creas que lo tengo tan claro, no te creas. Me refiero al tema de Jesucristo, el significado de la venida del Salvador, de Jesucristo en su tiempo. Cierto. Pero para aquel que todavía no lo tiene muy claro, ¿cómo le explicaría usted, quizás difícil, en pocas palabras, para qué vino Jesucristo realmente al mundo? Todo el mundo conocemos el tópico, ¿no? Para salvarnos, para redimirnos, sí. Pero... Sí, esto lo reflexiono muchas veces. Un significado tendría que ser muy profundo. Sí, a nivel personal lo es, y es lo que en realidad dificulta, porque lo primero que tiene uno que darse cuenta es que de qué tiene que ser salvado. ¿Realmente el hombre está clamando por la salvación? En la medida en que uno necesite la salvación, echará de menos un Salvador. Y Jesucristo vino precisamente para restaurar esa condición humana que estaba deteriorada y aniquilada, por eso que llamamos el pecado, ¿no? Pero eso no se ha realizado todavía, ha comenzado a realizarse. Ese es el sentido que tiene toda la actividad de Cristo. No vino más que para darnos a conocer cuál es, diríamos, la política de Dios y el planteamiento y el proyecto de Dios sobre la humanidad, sobre la creación incluso. Entonces, cuando sabemos que existe el mal, que existe eso que llamamos el pecado, que no es más que las profundas cavernas del mal, donde se fragua todo el mal de la humanidad, la guerra, los odios, cosas sin sentido, absurdas, ¿no?, que hacen sufrir al hombre y no beneficia a nadie. Entonces sabemos la realidad del pecado, y esa fuerza supera en mucho la capacidad del hombre, tanto en el mal. El hombre no tiene capacidad tan terrible como se ha demostrado, por ejemplo, en las dos últimas guerras feroces, terribles, de las cuales nadie ha salido ganando. El hombre ha perdido siempre. Tiene un enemigo del hombre que está ahí operando inteligentemente. La gente puede no creer en el demonio, además no es dogma de fe creer en el demonio, pero tiene que darse cuenta y no puede cerrar los ojos ante una realidad de malicia que existe en el mundo y que supera incluso la capacidad de malicia de todos los hombres. Es mucho más inteligente y bien organizada.
Eso es lo que Jesucristo lo descubrió y lo llama el príncipe de este mundo. Bien, pues para quitar ese poder es para lo que vino Él, y por eso empezó curando, poniéndose al lado del débil, inaugurando un mundo nuevo en el cual no habrá dolor, porque Él ha comenzado ya a sanar al hombre, sanarlo desde dentro, que es más importante que desde fuera. La medicina puede avanzar, pero el corazón del hombre puede seguir podrido. Eso es lo que vino a hacer Él, ¿no? Permíteme que utilice un libro que yo lo llevo, bueno, le llamo mi segunda Biblia a veces, ¿no? Quizás a lo mejor demasiado exagerado, pero vamos, se llama Lo pequeño es hermoso, de Schumacher, y hay una parte que dice, referido en un capítulo a la educación de la sociedad en general, que la tarea de nuestra generación actual, dice Schumacher, no tengo ninguna duda, es la de una reconstrucción metafísica. Los problemas de la educación son meros reflejos de los problemas más profundos de nuestra época. Esos problemas no pueden resolverlos la organización, la administración o la inversión de dinero, a pesar de que no negamos la importancia de todas estas cosas. Estamos sufriendo de una enfermedad metafísica y la cura debe ser, por lo tanto, metafísica. No sé si entiendo un poco o me explico con lo que quiero, por lo que traigo a colación este extracto, ¿no? de esta parte del libro, que es bastante interesante, bastante largo y complejo a su vez. Pero realmente tiene algo de razón Schumacher quizás en lo que afirma. No sé yo en qué sentido utiliza la terminología, habría que leer y saber su pensamiento, no lo conozco. Pero cuando dice metafísica, bueno, el único mal metafísico que existe, dicen los filósofos, es la negación del ser. Es decir, que la no existencia, el demonio en ese sentido es un ser bueno, porque es ser. Metafísico, si lo está refiriendo a metafísico en el sentido etimológico, de más allá de lo físico, entonces puede también aplicarse lo ético, a lo moral. Más allá de lo físico, ¿no? Es decir, el mundo diríamos, del interior del hombre, ¿no? El psíquico, el mundo interior. ¿En eso es lo que se refiere? Pues sí, pues con eso conectamos perfectamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Que eso no puede curarlo la medicina, ni la psicología siquiera, porque ahí entra otro misterio de la libertad del hombre, de los designios del hombre, de esa zona oculta que ni siquiera nosotros hemos penetrado, ¿no? Se quiso penetrar un poco, con Freud empezó a descubrirse el inconsciente, ese mundo oscuro que obra tan tremendamente en el hombre sin darse cuenta él. Pero hay otros factores que están por descubrir en la interioridad del hombre, yo creo. Eso es muy importante. Yo porque todo lo refiero desde lo que ilumina la existencia humana, que es ciertamente la revelación de Dios, y sobre todo Jesucristo, que fue la máxima revelación de Dios. Y cuando Jesucristo curaba a uno, lo que menos le interesaba era la salud física. Hombre, le interesaba, pero quiere decir que su acción era mucho más profunda. Y eso se ve perfectamente en San Juan, cuando, por ejemplo, está hablando de la curación del ciego. Resulta que hay una ironía: los que creen ver están ciegos, no ven la acción de Jesús, y el ciego físico queda curado, pero se ilumina su interior más que el mal físico de la ceguera, el interior. Es decir, y otra vez cuando le presentan a uno para que lo cure, le dijo: perdonados te son tus pecados. Un lenguaje quizá un poco se presta a cachondeo desde el chiquito este de la calzada, como le llame, pero vamos, que el mundo del mal, lo que yo quiero decir, ¿no? Le ha curado por dentro el corazón. Y los demás se extrañaban, pero si este hombre no ha venido aquí a eso, ha venido a que le cure la enfermedad física. No, es que la acción de Dios es más generosa, va mucho más profundo. Y quizá a lo mejor la sociedad actual que ya se mantiene por muchas intelectuales, por muchas personas en una sociedad enferma, realmente quizás no ha caído todavía en que para salir de esa enfermedad debe de revisar otros patrones diferentes a los económicos y a los administrativos y organizativos. Claro, incluso sin ponerme ya a un ambiente de fe, diríamos, como cristiano, sino como hombre preocupado humanista, ¿no? Hoy es preocupante el olvido que se está realizando, incluso la misma educación, los aspectos humanos, las humanidades que llamaban antiguamente, ¿no? Y nos hemos alucinado con la técnica,
que ciertamente hace maravilla con el mundo este de la electrónica, todo eso, pero si no se sana el corazón del hombre, todo eso se vuelve en contra del hombre, todos esos descubrimientos, no nos damos cuenta. Entonces no se cultiva, diríamos, la formación integral de la persona, que no es solamente lo material, es un aspecto interno que hace falta, y valores que se están perdiendo, que son profundamente humanos y que no los cuidamos, porque la educación va por otros linderos. Yo creo que tenemos que reivindicar la formación integral de la persona, sobre todo los valores humanos y la cultura humanística. Yo soy de partidario de eso, aparte de lo religioso, que no tiene que ver para nada, ¿no? ¿Qué te pareció Gandhi? Uno de los personajes importantes, interesantes de la humanidad. Quizás por eso, por ser un hombre de una mentalidad muy diversa de la nuestra, de introspección, de cultivo del espíritu, de la reflexión, etcétera, se dio cuenta de que con la guerra no se va a ningún sitio, que la paz es una tarea imprescindible para el desarrollo de la persona. Quizá por eso cobra mayor sentido un extracto también de un discurso que dio en 1916 y que decía: no se puede servir a Dios y al dinero. He aquí una verdad económica de indudable valor. Tenemos que elegir uno de los miembros de este dilema. Los pueblos europeos gimen aplastados por un Dios monstruoso, el materialismo. Su crecimiento moral se ha estancado y miden su progreso en libras, chelines y peniques. Sí, y eso en el 16, ¿verdad? Lo que ha avanzado. En 1916. Lo que hemos avanzado en ese terreno, diríamos, desviado de aumentar todavía mucho más el culto al becerro de oro, sí. Y era un hombre que no era cristiano, y sin embargo, porque era un hombre culto. En la India también hay cosas muy interesantes, no sé si tú ahora conocerás, yo es que he leído mucho, pero me fascinó, porque es algo que manifiesta lo mismo, que el alma humana de por sí es cristiana. Rabindranath Tagore, cuando capta una sensibilidad exquisita para valorar lo que vale realmente, ¿no? Los valores del espíritu, de la libertad, de la fraternidad y confraternización con lo creado, con toda la creación. Lo que hoy se está diciendo que el ecologismo, pues eso ya está descubierto hace mucho tiempo, ¿no? Por un hombre que se siente solidario con la creación y unidos todos en algo, en un ser que es, diríamos, el lugar de convergencia de lo creado, animado, inanimado, todos los seres de la tierra, ¿no? Y el hombre en la cabeza, ¿no? El otro día cuando le visité allí en Capuchinos, decía que ese silencio que hay por esos pasillos, a veces lo necesitamos al ser humano cuando parece que estamos muchas veces como viviendo deprisa, ¿no? Y parece que necesitamos ese lugar tranquilo. Pero es un lujo, hay que reconocerlo, Nosotros, paradójicamente, que hemos elegido la pobreza, vivimos en un ambiente mucho más propicio que otra gente no puede disfrutarlo por la escasez de espacio vital, por los ruidos de los niños, del tráfico de la vida, de las preocupaciones, de los relojes, de los trabajos, y no se tiene momentos privilegiados de recogerse uno en la soledad y en el silencio, para encontrarnos a nosotros mismos. Eso es imprescindible. El que hizo estas colmenas humanas fue nefasto para la vida, para el encuentro con uno mismo y el reconocimiento de unos valores que no se pueden sino encontrar en la soledad y en el silencio. Y en ese sentido fue un privilegio vivir así, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? Menuda pregunta. La cultura cristiana de la Baja Edad Media poseía un sistema de interpretación de signos que, según Schumacher, era muy completo y asombrosamente coherente, es decir, un sistema de ideas vitales que daban una descripción muy detallada del hombre, del universo y del lugar del hombre en el universo. Este sistema, sin embargo, ha sido destruido y el resultado es un estado de aturdimiento, como nos expresaba dramáticamente
el filósofo y teólogo protestante danés Kierkegaard a mediados del pasado siglo, el llamado padre del existencialismo. Uno mete el dedo, decía, en el suelo para decir por el olor en qué clase de tierra se encuentra. Yo meto mi dedo en la existencia y no huelo a nada. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo vine aquí? ¿Qué es esta cosa llamada mundo? ¿Cuál es el significado de este mundo? ¿Quién es el que me ha arrojado dentro de él y ahora me deja aquí? ¿Cómo vine al mundo? ¿Por qué no fui consultado, sino que fui arrojado a las filas de hombres como si hubiera sido comprado a un secuestrador, a un tratante de almas? ¿Cómo llegué a tener un interés en esta gran empresa que ellos llaman realidad? ¿Por qué debería tener un interés por ella? ¿No debería ser un interés voluntario? ¿Y dónde está el director? ¿A dónde iré con mi queja? Sir Fred Hoyle, el astrónomo, añade aún más desesperación a la situación. Aquí estamos, dice, en este fantástico universo, sin ninguna pista que nos conduzca a pensar que nuestra existencia tiene un significado real. Sin embargo, una gran mayoría de los seres humanos que habitan este mundo piensan que todo tiene su razón de ser en el proceso de la creación, que esta vida tiene un sentido. En esa aspiración interna, en ese instinto que todos tenemos para perfeccionarnos, en ese crecimiento interior, podremos comprender el sentido de nuestra existencia. La experiencia que nos da la propia vida, cada momento de nuestra historia individual y colectiva, son las oportunidades que tenemos para crecer y ampliar la conciencia. Cada cultura ha desarrollado su propia experiencia que ha permitido a los habitantes de las diferentes partes de la Tierra las vías posibles en el caminar de la humanidad hacia niveles superiores. Diversas culturas han entendido a su modo el sentido de la vida, cada una con sus ritos, costumbres y tradiciones, cada una con sus propios maestros y profetas. Y es el camino individual, el esfuerzo personal de cada ser humano, el que debe aspirar profundamente, progresando y creciendo interiormente a través de la reflexión, a descubrir la esencia de la vida.